Vamos a empezar nuestro encuentro de hoy desde donde dejamos la semana pasada, que estábamos viendo justamente el tema de costos, ¿sí? Ahí voy a poner para compartir pantalla. Bien, la semana pasada habíamos visto hasta cómo poder bajar los costos, ¿sí? Nosotros decíamos que dentro de una producción hay una parte que refiere a los costos directos, costos indirectos, costos variables, costos fijos, ¿sí? Y que yo tenía que tratar de ver que esos costos, tengo que tener en cuenta, mejor dicho, esos costos para después colocar un precio de venta, ¿sí? En la clase de hoy o en el encuentro de hoy lo que vamos a ver también es tener con precisión cuál sería el punto de equilibrio donde hay cantidades de ventas que yo no genero ganancias ni genero pérdidas, y eso es sumamente importante para saber a partir de qué punto yo de venta yo tengo ganancias, ¿sí? Entonces, dijimos, pero me voy a fijar nuevamente, no tengo nadie para esto. Bien. Ahora bien, un emprendimiento, ¿cómo puede bajar los costos? Hay veces que si mejora la productividad y en cantidad, aumenta su productividad, puede disminuir los costos. Recordemos que si nosotros hacemos un costo de valor unitario, eh, para hacer un repaso, nosotros teníamos los costos fijos que son costos que tenemos todos los meses, independientemente de si tenemos producción o no. Y por otro lado tenemos los costos variables que van cambiando de acuerdo a los niveles de producción. Entonces, bajémoslo a un ejemplo. Si yo vendo tortas fritas, yo voy a tener un costo fijo de un alquiler, de un costo indirecto de luz, un costo indirecto de gas, ¿sí? Ahora bien, si yo vendo 10 docenas de tortas fritas, yo el costo fijo lo podía dividir por esas 10 docenas. Si yo vendo 20 docenas, pasa lo mismo. Ese costo fijo lo voy a dividir por más. Entonces, en ese caso, si yo aumento mi productividad y la vendo, lo más probable es que el costo unitario se disminuya. ¿Se entiende? Nosotros cuando hablamos de costo unitario es cuando hacemos costos variables más costos fijos dividido la cantidad de producción. ¿Sí? Repito, los costos unitarios es costo variable más costos fijos dividida la cantidad de producción, ¿sí? Entonces, obviamente, yo al vender más, mis costos fijos se dividen entre más, ¿sí? Entonces, por eso decimos, ¿cómo bajo los costos de mi emprendimiento? Y mejorando la productividad y aumentando la cantidad de productividad, ¿sí? Reduciendo el tiempo de fabricación del producto. Esto, básicamente, la reducción del tiempo te lo da la experiencia y la curva de aprendizaje. No es lo mismo que ustedes al principio tardaban, no sé, 6 horas, Enzo, te tengo justo acá, 6 horas para hacer una sublimación y ahora tardan 2 horas. Entonces, en 6 horas pueden hacer 3 productos, ¿sí? Es Entonces, más, ahí, incluso me pasó ponerle, yo tenía que hacer entregar un pedido el sábado, yo no tuve tiempo en toda la semana pasada. Y el sábado me levanté súper temprano, tipo 5 de la mañana, y agarré e hice la producción enseguida. Yo tenía las imágenes, las tuve que pasar a Photoshop, en el menor tiempo posible traté, bueno, armo las imágenes, siempre prolijo tratando de entregar un buen producto, ¿no? Entonces claro, acomodé todas las imágenes, tuki, tuki, y entre eso también, bueno, también tengo que sublimar, entonces tuve que prender la máquina para un solo pedido en este caso. Y me habré tardado 1 hora nomás, en total, o sea, agarrando las imágenes, posicionándolas, y después, bueno, tenía que recortarlas a mano, porque al momento no poseo plotter, pero nada. Ahí, como ese fue como el tiempo máximo que yo pude meterle, como lo más rápido que pude, entre un trabajo bien. chiquito.
bien. O sea que vos reduciste en este caso tu tiempo de fabricación. Exactamente. Eh, es muy importante pensar a través de la curva de experiencia que te lo da el proyecto, te lo da el emprendimiento a lo largo del tiempo, así como la curva de aprendizaje, de tener nuevas metodologías, nuevas técnicas. Eso hace que el tiempo de la fabricación eh, disminuya y que de alguna u otra manera también insuma menos costos, ¿sí? Entonces, Otro ejemplo para disminuir el tiempo de fabricación, o sea, el tiempo de elaboración final. Yo, por ejemplo, hace un tiempo agarré y me compré esto, que esto es una guillotina. sí, Yo, por ejemplo, para cortes rectos grandes, imagínate hacerlo con cúter y con tijera, o sea, con cúter o con tijera o con regla, te lleva bastante tiempo. Entonces, con esto ponerle, me ahorré un poco de tiempo y trabajo aparte de esfuerzo. Pero bueno, claro, son maquinarias o herramientas que uno tiene, en mi caso. exacto, exacto, que hacen que se disminuya el tiempo. Pero fue una Eh, inversión po- y funcionó. bien, bien, ¿sí? Siempre como emprendedores tenemos que tratar de ver qué nos puede ayudar a disminuir los costos y qué inversión requiere, ¿sí? Esto que hablamos la semana pasada también de amortizar en el tiempo para ver si me conviene o no, porque si yo tengo una maquinaria que la tengo que amortizar eh, en un lapso de tiempo que quizás no me conviene, bueno, no hacer la inversión. ¿Sí? Son cuestiones que uno tiene que ir evaluando. Hay otra Bien, cosa que yo hago para reducir costos también igual. Te sí, hago un ejemplo también rápido. Yo, por sí, ejemplo, sí. manejo hojas A4. Yo imprimo en hojas A4, yo en Photoshop uso una hoja A4 como estándar. Muchas veces me llega un pedido que es, yo no tengo problema, yo te hago un solo pedido. Me pides un sticker, te lo hago, no hay problema. Y yo ocupo todo el resto de la hoja porque después no puedo volver a meter una hoja cortada, un pedazo de hoja en la impresora. Entonces, Ujú, ocupo todo el espacio que queda en la hoja con algún sticker de un anime, alguna cosa que yo pueda vender en un evento o en una feria. Entonces yo tengo un stock enorme de muchas cosas de anime que voy metiendo más cada vez que tengo un espacio de un pedido que no me ocupa toda la hoja, voy ahí metiendo. Aprovecho. ujú. Bien, bien, aprovechás el recurso, la materia prima en este caso, no el insumo. Exactamente. Perfecto, perfecto. Te felicito porque esa es como la manera que uno también tiene de reducir los costos, porque después cuando cuando lo vendas, digamos, ese costo en realidad fue absorbido por la venta de tu Claro. producto anterior, por el pedido. Exactamente. Bien, 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 bien. Bien, otra manera de bajar los costos, bueno, tratar de bajar los costos de los insumos o materia prima. Esto dijimos siempre y cuando yo haga una evaluación en la cual me convenga que no baje la calidad de mi producto final. Los costos de transporte, esto que siempre les digo, hasta dónde yo puedo llegar a distribuir y qué costos tiene, ¿sí? O a quién le adquiero yo y ver y evaluar y decir, bueno, no me conviene comprarlo por Mercado Libre porque con los costos de envío quizás me conviene comprarlo acá en la zona, ¿sí? Costos del puesto de feria en caso de que yo venda en algún tipo de feria y que tenga algún tipo de costo, bueno, también evaluarlo si realmente gano o si realmente estoy perdiendo, ¿sí? Son cosas que uno por ahí tiene que evaluar bastante fino para saber si conviene o no, ¿sí? Bien, ahora vamos a la construcción de la estructura de costos propiamente dicha, ¿sí? Eh, nosotros para emprender y para vender es sumamente fundamental saber qué costos tengo yo, ¿sí? Numéricamente, vamos a hablar ahora sí numéricamente, porque justamente eso me va a determinar el precio de venta, me va a determinar también qué ganancias voy a obtener de mi emprendimiento y también me permite saber dónde poder disminuir los gastos en caso de que sea posible, siempre y cuando no altere la calidad del producto final, ¿sí?
Entonces, la idea justamente es que en este encuentro de hoy podamos determinar y construir la estructura de nuestros costos, ¿sí? De nuestro emprendimiento. En primer lugar, obviamente vamos a identificar cuáles son los costos directos, ¿de acuerdo? Los costos directos son los que, si yo tengo un emprendimiento de venta de torta frita, mis costos directos son aquellos que están relacionados a toda la materia prima e insumos que necesito para generarlo, ¿sí? Ustedes ahora vayan haciendo este ejercicio de identificar cuáles son sus costos directos, pues, dependiendo los insumos o materia prima que necesito. En el caso de las tortas fritas necesito harina, levadura, aceite o grasa, según lo que corresponde, ¿sí? Porque están estrechamente relacionados con la producción del producto final, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos un costo directo, ¿sí? Un costo directo. Bien. Ahora, además, esto es un paréntesis que les va a ayudar también. Hay veces que nosotros necesitamos hacer una planilla de stock. Esta planilla de stock me sirve a mí para saber en qué momento realizar la compra. ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos, ¿en qué momento yo realizo la compra? ¿Cuándo la realizo? Teniendo en cuenta que hay productos que tienen quizás un tiempo de espera necesario y que capaz el cliente no nos va a esperar 2, 3 semanas. Nos va a decir, no, gracias, me voy a otro lugar. Entonces, para calcular este stock y para saber y entender, usamos una planilla de stock por producto, ¿sí? Donde se va registrando. ¿Qué tengo hoy en stock? ¿Sí? ¿Cuándo tengo egresos de stock? Es decir, cuándo los consumo y cuándo tengo entradas. Eso, si yo hago un corte mensual, me permite tener un estimado de cuánto por mes consumo de materia prima o de insumos, ¿sí? Eso me da una claridad. ¿Cómo se calcula esta planilla de stock? Bien, como les decía, es mensual. Entonces yo el saldo al inicio el saldo al inicio es el monto que yo traigo del mes anterior. En este caso vamos a hacer la planilla de stock de noviembre, ¿sí? Entonces yo para hacer la planilla de stock de noviembre tengo que ver cuál es mi entrada, mi saldo final de octubre, ¿sí? En este caso tenemos que de octubre quedaron 100 pesos, ¿sí? Acá igual va a jugar mucho y va a influir mucho el hecho de que de la inflación, ¿sí? Más o menos nosotros tenemos que calcular entre un 8 y 9% mensual, ¿sí? Entonces, supongamos, el saldo al inicio de la planilla de stock quiere decir la cantidad de materia prima que yo tengo por el precio que vale en ese momento son 100 pesos, ¿sí? El 2 de noviembre, ya empezando el mes, tengo una entrada. Me entra stock a mí, por un valor de 100 pesos también. Este stock lo voy a ir dividiendo por materia o prima o insumo, ¿sí? No junto todo. Trato de dividirlo, ¿sí? Si tengo ropa, hilo, elásticos, los voy dividiendo por separado, ¿sí? Bien, entonces tengo una entrada de 100 pesos y por su parte tuve que hacer una producción y eso me implicó una salida de 15 pesos. ¿Cuánto sería? 100 más 100 menos 15 en este caso, ¿sí? Esperen que quiero... bueno, me deja moverme. 100 más 100, vamos a ver, 100 más 100, porque es de la entrada, menos
lo que yo obtuve. Entonces, yo digo, bueno, me queda, en este caso, 185. ¿Sí? La planilla de stock yo la puedo representar en unidades o en dinero. ¿Sí? En unidades o en dinero. Nosotros acá la estamos representando en dinero para saber cuánto fue el consumo del mes. ¿Sí? Entonces, 100 más 100 menos 15. Bien, ahora ¿qué pasa? El 9 de noviembre, una semanita más, tengo una entrada de 50 pesos en stock. ¿Sí? Entonces, yo ya tenía 185. Le sumo 50, me da 235. Ahora bien, tengo una salida porque hice una producción de 30 pesos, entonces me queda 205, ¿sí? Para hacerla más completa, yo puedo generar una orden de compra, ¿sí? La puedo enumerar. Pero esto es una numeración correlativa que a mí me sigue dando un orden, ¿sí? Ahora bien, el 15 de noviembre yo hago producción y tengo una salida de 30. Entonces yo tenía 205 menos, 170, menos 30 me da 175. El 21 yo tengo una salida porque hice una producción de 50 pesos y eso a mí me da 125. Y por último, el último día del mes, el 30, yo tengo una producción que me implicó una salida de stock de 30 pesos, eso me representa 95 pesos, ¿sí? Este sería el saldo al finalizar el mes. Después, si yo hago la planilla de stock en diciembre, eso me va a representar el saldo al inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que justamente a mí, en este caso, me queda 95 pesos, ¿sí? 95 pesos en materia prima. Ahora bien, si yo quiero calcular cuánto gasté en este mes, cuánto fue el consumo de este mes, hago el saldo al inicio más las entradas menos las salidas, ¿sí? Y eso me va a dar también 95 pesos, quiere decir que yo en el mes de noviembre en materia prima de hilos gasté 95 pesos, ¿se entiende? ¿Para qué necesito hacer esto o por qué es necesario hacer esto? Por una cuestión de saber el próximo mes cuánto voy aproximadamente tener de costos de esta materia prima, ¿sí? O cuánto debería más o menos tener en consumo y en entradas, cuánto debería comprar, ¿sí? Si yo digo, bueno, este mes el mes que pasó consumí 95 pesos, justo me quedan 95 pesos. 95 menos 95 en diciembre lo más probable es que termine sin stock. Y eso no me puede ocurrir. Como mínimo tendría que comprar 100, ¿sí? Como mínimo. Y de ahí ir viendo cómo poder ir solventando, ¿sí? Esto es muy importante para que yo, primero, tenga un dinero ahorrado y tenga un dinero para hacer una próxima compra de materia prima. Y también me permite saber que no me voy a quedar sin stock de materia prima o insumo, ¿sí? Entonces, esta planilla me sirve para esto, ¿sí? Enzo. Sí, estaba pensando, entonces, acá terminó, por ejemplo, el mes de noviembre. Yo el mes de diciembre Sí, lo comienzo con un saldo de 95. exacto. Entonces, claro, yo estaría haciendo la planilla siguiente con un saldo de 95 y bueno, después tengo entradas, salidas nuevamente. Pero bueno, Ujú. habré comprado tanta cantidad, ahí está, ok. Lo que Sí, yo compro exacto. queda en la salida. Lo Exacto. No, no. que, Lo que yo compro es una creo que entrada. Lo que yo uso, Mm. lo que yo uso es salida. Ah, bien. Y se representa en forma negativa. O sea, acá nosotros deberíamos tener en realidad un negativo. Negativo, sí. ¿Sí?
Ah, bien, bien. ¿Está? Cintia, estás Está muteada. muteada. Sí, ahí vamos. Ahí está. Ahora sí, Y Cintia. la entrada sería lo que yo gasto en materia prima. Ujú. Y la salida, lo que yo usé. Exacto, exacto. Ujú. Ahí entendí mejor. Como mañana tengo que ir a comprar cosas y entonces ahí ya le voy sacando más la Claro, provecho. esa. Bien, 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 bien. Exacto. La entrada sería cuánto yo gasté en materia prima y la salida sería cuánto yo usé de esa materia prima dentro de este mes, ¿sí? Por eso yo le decía que por ahí si lo pueden dividir por insumo, por materia prima, va a ser más clarificante, ¿sí? Y además a ustedes les va a dar una pauta de también cómo va aumentando los distintos insumos en los distintos meses. Entonces ustedes, si saben que hay un insumo que ustedes utilizan y que tiene, en cierto momento del año aumenta, como tratar de estoquearse teniendo en cuenta esta planilla de base, ¿sí? Si ustedes dicen, como mínimo gasto 95 pesos, que en realidad esos 95 pesos yo lo paso a unidades de lo que les decía, hilos elásticos, telas. Si ustedes dicen, bueno, pueden lograr esta evaluación y decir, como mínimo gasto, no sé, 10 kilos de tela o 70 kilos de lana o de hilo. Ahora bien, ese hilo, ¿hay una parte del año en la cual aumenta? Sí, entonces bueno, yo digo, Claro, tengo la lana, por ejemplo, ahora en invierno es más cara. Y en el verano te sale más barata porque te mandan ofertas. Yo compré, porque me compré una máquina, que es así más o menos, ahora se la pasé a mi hermana. Pero es así, tiene 48 agujas y con eso hago gorritos y bufandas infinitas. Entonces yo ya me compré un par de lanas como para este invierno mandarle y sacarle más ganancia porque era como seguir más barata. Es una compra estratégica, claro, está muy bien. exacto. Y ahora, por ejemplo, el hilo que uso es hilo de algodón. Bueno, ahora me sale más barato que en el verano. El verano se usa más para hacer los bikinis, los pareos y todas esas cosas. Bien, bien. Claro, a eso es lo que yo apuntaba con esta última reflexión. Es decir, que si yo sé que hay un mínimo que yo utilizo en cierta parte del año, pero que en esa parte del año aumenta mi materia prima y mi insumo, ¿de qué manera yo me puedo adelantar comprando esa materia prima antes de que empiece a aumentar, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? A través un poco de esta planilla de stock, que ustedes la pueden representar también en unidades de materia prima. Sí, en mi caso me serviría más así, en unidades de materia prima. Yo, por, Claro, ej- yo, por ejemplo, estoy muy estoqueado con posavasos con cartones que yo ya compré en su momento, que ya tengo el costo de lo que me costó, tengo una planilla de Excel en la cual marqué el costo de esa compra. Y yo eso todo lo tengo en otra planilla, estoqueado en cantidades. Yo cuando consumo una de esas cantidades las voy reduciendo el número de manera manual, voy y lo cambio. Cada vez que consumo de eso o cada vez que agrego que yo compro, voy a mi planilla de gastos, coloco el precio de lo que me costó, voy a mi planilla de stock y ahí cargo en la cantidad de lo que haya comprado. Entonces a mí en general me sirven más las unidades. Porque después, claro, bueno, más o menos calcular el precio, cada tanto voy chequeando y voy a la página en la cual compré y me adecuo al precio actual, ya habiendo igual incluso comprado en otro momento. perfecto, perfecto. Eso sí, eso es una estrategia también que vale mucho. Es decir, bueno, yo igual, yo ya tengo el stock, tengo los insumos y la materia prima para hacer mi producción. Pero lo compré hace 3 meses, entonces es necesario volver y decir hoy, ¿a cuánto está? ¿Por qué? Porque yo le decía hace un ratito, esta estructura de precios, de costos, perdón, nos permite determinar los precios de venta. Entonces, si yo no Mm. sé actualizar ese valor, ese stock que yo tenía ya de antes,
¿qué precio es? Va a quedar un desfasaje en cuanto a precios, ¿sí? En precios de venta. Entonces mi ganancia, en vez de ser mayor, disminuye. Ujú. ¿Estamos? Bien, entonces dijimos, estructura de costos, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los costos de la materia prima o insumo que están directamente relacionados con la producción. La mano de obra directa, y acá es donde hablábamos la semana pasada y ustedes me decían, pero entonces yo tengo que ponerle un valor a mi mano de obra. Claro que sí, claro que sí. Ustedes ofrecen un tiempo, ofrecen un servicio, así que es importante que ustedes puedan calcular el precio por hora. Generalmente se hace un control por hora, ¿sí? Entonces es más fácil. ¿Cuánto vale la hora de su trabajo? Sería la pregunta que deberían hacerse, ¿sí? ¿Por qué? Piensen ustedes, si ustedes tuvieran un empleado, ¿cuánto le pagarían ustedes a ese empleado? ¿Cuánto le pagarían la hora a ese empleado? Es lo mismo, nada más que ustedes son los dueños, son los emprendedores, ¿se entiende? Entonces, lo que están pagando es como su propio sueldo. Y acá hay una recomendación que está buena aclararla, por ahí los emprendedores no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones pagas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo sé bien cuál es el valor por hora, lo que yo puedo hacer es un fondo en el cual yo me pueda ir formando también una especie de aguinaldo, ¿sí? En ese caso, yo he llegado junio, julio, obviamente tengo que ser como muy duro a la hora de decir, no, esto es para julio o esto es para diciembre, ¿sí? Como tener esa resistencia de no usarlo. Pero eso podría ser una opción, decir, bueno, me genero mi propio aguinaldo, me genero mis propias vacaciones, ir guardando ese dinero, ¿sí? Aparte. Pero bueno, la mano de obra directa también es un costo, ¿sí? Es un costo que está directamente relacionado a la producción. Yo sin mano de obra no tengo un producto final, ¿sí? Entonces nosotros en este caso necesitamos calcular qué cantidad de horas me lleva a hacer un producto y qué valor le asigno, ¿sí? Como si ustedes tuvieran un empleado, lo mismo, ¿no? Ese valor se lo van a asignar ustedes, es el valor que ustedes consideren y crean, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos a Marcela. Tenemos a Marcela, que ella confecciona buzos, ¿sí? Y que nosotros, para hacer buzos, ¿sí? Necesita 5 horas para hacer buzos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto le pago la hora a Marcela? 15 pesos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto me sale en total? 5 por 15 me da un total de 75 pesos. Esto es en costos directos de mano de obra, ¿sí? Bien, después tenemos a Juana. Juana se encarga de la fabricación o producción de pantalones. Juana, para hacer un pantalón, necesita de 5 horas. También, la hora está 15 pesos, hacemos 5 por 15, 75. ¿Sí? Y después tenemos a Marisa, que ella confecciona polleras, ¿sí? Marisa confecciona polleras y necesita 7 horas, y nosotros le pagamos 10 pesos la hora, ¿sí? Porque consideramos que quizás es un trabajo un poco más fácil que los anteriores, que no tiene tanta complejidad, entonces el valor por hora en este caso es menor, ¿sí? Y eso es algo que también ustedes deberían evaluar. De toda la cartera de productos que tienen, ¿cuál es la que mayor
trabajo le implica, cuál es la que mayor tiempo, complejidad tiene, ¿sí? Porque van a tener cuestiones que, van a tener trabajos que son más fáciles o tienen menor complejidad, y capaz que entonces la hora no es tan elevada, ¿sí? Enzo. Sí, te iba a consultar. Yo creo que es una pregunta que varios debemos tener en general, porque no tenemos mucha idea realmente. ¿Cómo le damos valor a nuestras horas? Porque nosotros también tenemos conocimientos de esto, y que esto, lo otro, hacemos trabajos en sí. Entonces, ¿de dónde podemos calcular? ¿De dónde sacamos el dato de cuánto es lo que vale aproximadamente una hora de nosotros, según el trabajo que hagamos? ¿Cómo podemos nosotros valorizarnos en este caso? O sea, dependiendo del emprendimiento de cada uno. Yo, por ejemplo, sé que la compañera que hace muñecos con lana, por ejemplo, es un trabajo que es súper manual y lleva muchísimo tiempo, mucha mano de obra, de horas y horas de estar ahí. Y con el tiempo, obviamente, cada vez va a ser más rápido. Pero en esa velocidad también aumenta su habilidad, aumenta su costo de lo que vale su hora, porque está siendo más eficiente también. Entonces, en general, Exacto. ¿de qué base nos partimos para nosotros darnos un valor a nuestras horas? Sin decir, bueno, vas a ver que no, mi hora vale 2.000. No, depende del trabajo más o menos que uno haga. Pero más o menos desde dónde vos te parás. Sí, muchos lo que hacen es como la mitad del insumo de la materia prima. Mm, Otros hacen, por el contrario, el doble de la materia prima o el insumo, mm, ¿sí? Dependiendo también qué rubro o qué emprendimiento sea. Pero por lo general se compara mucho con la materia prima y el insumo. sí. Sí, 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 tiene por ahí una relación. Sí. Dilia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta de Enzo, es lo que me cuesta a mí también dar el valor del costo de mi trabajo. De repente si yo hago una prenda para alguien, que me ha pasado, o sea, hago un arreglo y me juzgan, ay, cobras caro, y yo sé que por ahí es un trabajo que lo hago en 10 minutos, pero entonces ya me hace sentir incómoda, entonces yo no sé cómo darle el valor a mi trabajo. Y por ahí yo tengo una práctica desde los 13 años, tengo 50 en la costura, que sé que con otras colegas eh, hay cosas que soy más rápida. Entonces, yo digo, bueno, si lo hago en menos tiempo, tengo que cobrar menos que lo que cobra mi compañera que tarda más. Es muy difícil eso de poner el costo del trabajo si uno por ahí le resulta más fácil, no sé. A mí me resulta difícil. Claro. Sí, lo que ustedes tienen que cobrar es por lo que ustedes saben y sobre todo por el tiempo. En esos casos vos le podés preguntar, mirá, o lo que le podés proponer, te cobro tanto, yo vamos, te cobro 500, no, 500 pesos, te cobro 1.000 pesos por este trabajo, pero te lo tengo para, no sé, hoy ¿qué estamos? Para la semana que viene. O te puedo cobrar 1.500, estoy diciendo números que por ahí no se asemejan mucho quizás a lo que es. Te cobro 1.500 y te lo puedo, si te lo tengo, no sé, el sábado, ¿entendés? Entonces como que también eso diferenciar tiempo y rapidez, y poner como distintas escalas, como decir, bueno, yo si querés, tipo un trabajo estándar sale esto. Capaz que vos sí, lo terminás en 3 días. Y capaz que vas a ganar tiempo para tener otros trabajos, para atender otros trabajos. Pero puedes poner dos tipos de precios si te es factible, como el modo rápido y el modo como no lento, porque vos en realidad lo haces en el mismo tiempo. Simplemente lo que estás haciendo es eh, diciéndole al cliente que bueno, que lo vas a tener en una semana. No sé cómo son tus tiempos de entrega a veces o demás. Pero ahí puedes diferenciar como, con los tiempos de entregas puedes diferenciarte distintos precios. Y que el cliente sepa
que tu trabajo vale, como que de esa manera ellos van tomando conciencia también, ¿sí? La gente es muy cruel con los emprendedores, esa es una realidad. La gente te dice, cobra, no sé, 5.000 una torta que lo único que hace es ponerle harina, huevo, leche. Y no, no es harina, huevo, leche, pues si es harina, huevo, leche, hacela vos. Uno tiene que dar a entender que uno está cobrando por lo que sabe hacer y por lo que se instruyó y lo que aprendió y el tiempo que le dedicó a saber y a conocer, ¿sí? Entonces, cuando ustedes calculen su precio hora, lo pueden tomar o a la mitad, o sea, ustedes tienen un costo y le suman un costo de materia prima o insumo, lo dividen en dos y le suman esa parte, o lo pueden como anexar. Entonces, ponele, si yo tengo 50 pesos de materia prima, cobro 50 pesos de mano de obra. Entonces, Hora de mano de obra, sí, claro. claro, entonces ahí yo tendría 100 pesos. Más el margen que ustedes le quieren sacar, no sé, 30%, entonces terminan cobrando 130. Ahora ustedes me dicen, no, mira, me parece que es mucho hacer como el doblar, entonces dicen, 50 me sale la materia prima, lo divido en dos, me da 25, yo ya tengo 75 de costos directos, y a ese 75 yo le agrego quizás un 30% más para tener ganancia. Entonces ahí ya me daría 215 más o menos de precio de venta. Puede ser una opción. Ustedes evalúen cuál es la mejor, pero tratemos de separar el concepto de costos directos, mano de obra, materia prima, y aparte, recuerden que nosotros tenemos el precio de venta que es con las ganancias que yo quiero tener, ¿sí? Traten de separar esos conceptos y entenderlos por separado justamente, ¿sí? Si ustedes tienen una ganancia, como yo les decía, generalmente la ganancia la podemos calcular entre un 30%, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a ganar en sí el 30% más las horas que ustedes le dedicaron al emprendimiento. Ustedes piensen que es como si estuvieran pagándole realmente a un empleado, una persona que hace la producción, ¿sí? No sé, Dilia, si te puede aclarar un poco más. O sea, por ejemplo, si yo en una hora hago dos pantalones, el costo de los materiales en total son 2.000 pesos por los dos pantalones, Sí, en una sí. hora. Yo le tendría que agregar por mi mano de obra por lo menos 1.000 pesos, o sea, el 50% del costo de los materiales. Exacto, De los exacto. materiales y de los gastos indirectos también, lo que es la luz, el gas, tendría que hacer un... Claro, exacto, Vale. exacto. Sí, ahora ya entiendo. Sí, Perfecto, sí, perfecto. Bien, bien, bien. Es muy importante que esto lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo tengan presente, sobre todo cuando presenten ustedes el proyecto, ¿sí? ¿Está? Entonces, hasta ahí entonces los costos directos, que es materia prima e insumos, que es fácil de reconocer, pero donde se complica un poquito más el tema de las horas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a la parte de costos indirectos. Justamente lo mencionaba Lilia, ¿sí? ¿Qué costos indirectos nosotros podemos tener? Algunos gastos de producción, como decíamos, la luz, el gas, el internet, de administración, el tiempo que por ahí yo me tomo en planificar o en pensar una estrategia o buscar precios, contactarme con los proveedores, de financiación o de comercialización, ¿sí?
si yo vendo un producto, dónde lo dónde lo publicito, si lo promociono, dónde, si contrato un community manager, si le pago a algún influencer, si pago alguna publicidad en Instagram o en Facebook, ¿sí? Si imprimo folletos, si imprimo cartelería, ¿sí? Son todos gastos que hacen a que mi emprendimiento funcione, pero no están directamente relacionados con la producción, ¿sí? No es que yo digo, bueno, voy a tener 1.000 pesos de publicidad. Yo no digo, está directamente relacionado. No es que si yo hago 30 unidades, 50 unidades, 60 unidades de lo que yo emprendo, no es que mis gastos de comercialización se va a ver modificado. Voy a tener los 1.000 pesos igual. Pasa que lo que voy a hacer es una división más amplia, ¿sí? Por eso, ojo con los costos indirectos, ¿sí? También los tengo que tratar de identificar qué costos son mis indirectos, ¿sí? En qué periodo yo estoy midiendo esos costos y cómo los voy a dividir o repartir entre toda mi producción, ¿no? Obviamente, a mayor producción, menor es la porción que le toca a cada una de las unidades producidas, ¿sí? Entonces, esta sería una planilla de gastos indirectos que a mí me permite, de alguna u otra manera, pensar cómo hacer, ¿sí? Ustedes en sus emprendimientos tienen que tratar de identificarlos. ¿Saben qué? Quiero acercar un poquito más. ¿Sí? Por casualidad no tendrán, consulto, ¿no? Sí. Algunos tutoriales ahí o tal vez escritos, una forma de automatizar. Sé que es muy sencillo igual esto en Excel, pero si ustedes tienen alguna guía de cómo automatizarlo para un Excel, para que algunos también sea muy fácil. No sé si lo tienen. No, no lo tenemos. Quizás sería bueno para algún próximo encuentro. Sí. Pero vos decís como ponerle los valores y Enseñar que a ya se te haga automatizarlo. la suma. Claro, que ya se te haga la suma y listo, digamos. No, no, Ok. eso. No está determinado. Pero bueno, quizás sea bueno que si tenemos tiempo hoy, tratar de enseñarles un poquito del Excel, el tema como para que lo tengan en cuenta. A ver si ahí voy a abrir una plantilla de Excel. Ustedes díganme si la ven o no, porque a veces el compartir pantalla solamente te comparte lo que seleccionaste. ¿Están viendo una planilla de Excel o siguen viendo la presentación? Seguimos viendo la presentación. Fíjate si tenés alguna pestaña en la cual puedas cambiar el... Sí, sí. Ya. Vamos primero igual le explico esta parte y de ahí pasamos al Excel. Así los buenísimo. ayudo. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, en la planilla de costos indirectos, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es justamente dividirlos. Vieron que la clase pasada hablábamos de los distintos procesos y yo le decía, es importante saber los distintos procesos porque a mí me permite después identificarlos con mayor claridad. Entonces hablábamos del proceso de producción, de administración, de comercialización y de financiamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va en cada uno de ellos? Por ejemplo, en los de producción son todos costos
que a mí me permiten gastos, son todos gastos o erogaciones de dinero que me permiten a mí funcionar, que la producción ande, ¿sí? Que la producción se lleve a cabo. En este caso, bueno, si yo tuviese personal de limpieza, estaría allí, si tuviera lo mismo, si tuviera personal de seguridad, lo mismo. En este caso, incluimos, fíjense, el alquiler, ¿sí? Ahora bien, lo más probable es que ustedes se desarrollen dentro de su vivienda. Entonces ahí ustedes deberían hacer, si pagan alquiler, deberían hacer una proporción entre 50-50, 70-30, ¿no? Porque al fin y al cabo, por más que ustedes vivan ahí, eso les permite también realizar la producción, ¿sí? Bien, siguiendo, nosotros acá teníamos, en el ejemplo que fuimos siguiendo, ¿se acuerdan que era un emprendimiento que hacía confección de buzos, pantalones y polleras? Entonces, supongamos que en este mes que nosotros estábamos tratando de hacer la división, compramos tijera a un valor de 25 pesos. Las tijeras son costos justamente indirectos porque no es que yo lo pueda asociar a un pantalón, a una pollera o a un buzo. Y después tenemos el valor de la luz, si tuve mantenimiento y repuestos también lo sumo, y por otra parte, la depreciación de las máquinas. ¿Se acuerdan en la semana pasada que hablábamos del concepto de depreciación? La depreciación es el gasto que va teniendo a lo largo del tiempo una máquina. Entonces decíamos, ¿cómo la calculábamos? Si a mí me salió 50.000 pesos y yo sé que esa maquinaria tiene una vida útil de 10 años, yo sé que voy a ir perdiendo valor a través de que pase el año, a través de que pase el tiempo. Entonces yo hago 50.000 dividido 5.000 por año, exactamente. Y si yo a eso lo divido mensual, esos 5.000 me va a dar En 416,6. exacto. Entonces, ese es un costo indirecto también de producción, ¿sí? La depreciación de las maquinarias. Vuelvo a repetir, el concepto de depreciación tiene que ver con el valor al que yo adquiero una maquinaria, el tiempo de vida útil de esa maquinaria y lo voy dividiendo anual y después mensual. O directamente también puedo decir, bueno, en 10 años tiene 120 meses. Entonces hago 50.000 dividido 120 meses. ¿Sí? Me debería dar lo mismo. ¿Por qué tengo que tener en cuenta esta depreciación? Porque yo en algún momento voy a tener que hacer una inversión. ¿Sí? Entonces esos 50 pesos en este caso me permiten a mí ir recuperando de alguna u otra manera o ir pagando esa maquinaria. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros gastos indirectos de administración tenemos? El teléfono, el monotributo, si yo pago monotributo, papelería y fotocopiadoras. ¿Sí? Esta cuestión de si yo tengo que hacer, por ejemplo, un presupuesto, bueno, ese presupuesto implica que yo, hoy con la digitalización es mucho más fácil, pero el caso de que yo tenga que hacer un presupuesto en papel, tengo que imprimir, tengo que sacar fotocopias. El monotributo es un gasto indirecto, un costo indirecto, ¿sí? Las personas tienen que pagar mensualmente un monotributo, ¿sí? Entonces, es un costo de administración que me permite a mí que el emprendimiento funcione, ¿sí? Y ya no hablo de la parte productiva, sino hablo de la parte administrativa, ¿tá? Después teníamos el proceso de comercialización, que decíamos era el proceso con el cual yo me puedo dar a conocer al público, a la sociedad.
¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que este emprendimiento hace una impresión de volantes y trabaja en ferias, y el traslado de su emprendimiento a la feria, porque tengo que contratar a un fletero, tiene un valor de 30 pesos, ¿sí? Y por último, gastos de financiamiento. En el caso de que yo tuviese que pagar algún tipo de préstamo, tengo que contemplar, ¿sí? Tengo que contemplar esa cuota por préstamo, que es un costo indirecto porque lo absorbe toda la producción, no un producto en específico, ¿sí? Entonces, tengo que identificar gastos indirectos de producción, de administración, de comercialización y de financiamiento. Puede que tenga alguno, no tenga alguno de estos, sí, puede que no tenga, por ejemplo, el de financiamiento y supongamos el de comercialización. Ahora, los otros sí los voy a tener, ¿sí? Sí o sí voy a tener costos indirectos de producción y de administración, ¿sí? Los de comercialización son optativos, puede que yo directamente haga mi publicidad o mi forma de venderlo, o de dar a conocer mi producto solamente por estado de WhatsApp, por redes sociales, y que no implique ningún tipo de gasto, ¿sí? Asimismo, los gastos de financiamiento. Puede que yo no le deba nada a nadie. Entonces, acá les decía, les puedo mostrar cómo automatizar. ¿Sí? Vamos, lo que preguntaba él. Nosotros tenemos como anexo a todo lo que es Microsoft, tenemos un programa que se llama Excel, ¿sí? Que es un programa que justamente es una hoja de cálculos. Entonces acá, lo que yo estaba viendo hace un rato lo puedo colocar, ¿sí? Entonces puedo poner, por ejemplo, gastos indirectos de producción, ¿no? Sí. Entonces, Y también se puede hacer ¿qué en el va? celular. No sé qué decir. También se puede hacer en el celular, exacto, a través del Drive, o pueden Sí. bajar Excel, ¿sí? Excel se escribe así. Pueden bajar la aplicación. Entonces, costos indirectos de producción, entonces yo acá voy agregando, por ejemplo, habíamos dicho el alquiler. El alquiler a mí me sale 50.000 pesos. ¿Qué más tengo? Tengo, por ejemplo, la luz. La luz Sí. me sale 15.000 pesos. Tengo gastos indirectos de producción, internet. Si Sí. yo no utilizo internet para llevar a cabo la producción, internet sería un gasto de Administrativo. administración. Sí. Exacto, exacto. Pero supongamos que yo lo necesito porque tengo que enviar de mi compu a mi maquinaria la forma de imprimir, entonces eso lo hago a través de En mi una caso conexión. es para ambas. Si yo no tengo Ah, internet, imágenes, no puedo producir. Y si no tengo internet, tampoco puedo comercializar, o sea, administrar en los contactos y eso. Entonces, pero igual, lo pongo en cualquiera igual. Funciona porque. sí, por ahí lo pondría en indirectos de producción, porque si Sí, no lo tenés, no podés producir, no se puede exactamente. desarrollar las siguientes actividades, ¿sí? Entonces digo 8.000, ¿sí? Entonces, esto después lo recuadran ustedes para que quede más bonito, ¿sí? Ahí le queda cuadrado. Y van acá a una parte que dice autosuma, ¿sí? Ahí, no me deja. Autosuma y me dice, ¿de dónde a dónde vas a sumar? Y yo digo, estos tres valores, ¿sí? Y me da 73.000 pesos. Esto es al mes de abril. Es abril, ¿no? Supongamos que el mes que viene lo vuelvo a hacer y el mes que viene ya me aumenta el alquiler,
Entonces, en vez de pagar 50.000, yo voy a pagar 80.000. La luz hubo una modificación, entonces voy a pagar 16.500. Internet se mantuvo, puedo buscar una promoción y gracias a esa promoción termino pagando 4.500, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy modificando los montos, el monto final automáticamente se cambia, ¿sí? Entonces, pongamos que después acá hago gastos indirectos, directos de administración. Lo mismo hoy. Entonces yo digo, bueno, gastos indirectos, monotributo. Entonces, de monotributo hoy estoy pagando 7.850. Estoy pagando telefonía móvil, porque yo si no tengo celular no me puedo contactar con mis clientes. Pago 110. Y bueno, y eso nada más, tuve gastos indirectos de administración. Entonces voy de nuevo. Esto lo puedo seleccionar y ponerle autosuma directamente y me lo suma. Sí. Y si yo hago, por ejemplo, alguna modificación, vamos a poner 8.700, se modifica inmediatamente el valor. Y después, si yo quiero saber gastos totales, voy a poner gastos totales, digo, pongo un igual, el igual, y digo, quiero que me sume esta celda más esta celda, ¿sí? Entonces ahí yo tengo los gastos indirectos, perdón, totales. Indirectos totales, ¿sí? Esa es una forma, a través de una planilla de Excel, para no hacerlo manual, ¿sí? Eso me permite a mí que yo todos los meses pueda. Entonces, mes de abril, copio esto, copiar, lo pego, supongamos en otra hoja, y digo, mes de mayo. Entonces yo voy, ¿sí? Y esto me permite después ir comparando. Digo, bueno, el alquiler en mayo, la luz, el internet, ¿sí? Supongamos que en mayo yo dije, bueno, no, quiero hacer más conocido mi emprendimiento. Bueno, voy a tener, supongamos, impresión. Comercialización, sí. Claro, voy a tener de comercialización. Costos indirectos de, ¿a qué le vamos a poner? Comercialización. Ahí, comercialización. Impresión de cartelería. Supongamos que O una publicidad de quiero Facebook también, o alguna también, cosa así. sí, publicidad de Facebook. Entonces Ujú. digo, bueno, mandé a hacer un cartel, una publicidad para que esté afuera de mi casa, para que la gente sepa que si está buscando, no sé, lencería, algo sublimado, algún tipo de Que haga muñeco arreglos de ropa, por ejemplo, también se o hace haga mucho. arreglo de ropa. Entonces yo digo, bueno, hago una impresión de una cartelería y eso a mí me salió 5.000 pesos. Y la publicidad en Facebook me salió 2.000 pesos, ¿sí? Entonces, estos gastos indirectos, ¿qué me sumaban? Fíjense, si yo le hago un doble clic, tengo el azul que habla de los gastos indirectos de producción, el rojito que me habla de los gastos de administración, y ahora le voy a poner más, Ahí la celda de arriba que falta sumarlo, o lo agarras las dos. sí, exacto. Ay, vamos, no me la dejas, ¿saben qué? Vamos a, ahí, ahí, ahora sí. Más. Esto puede ser una forma de automatizarlo a través de una planilla de Excel que pueden
tener en sus computadoras o en sus celulares, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, te aumentó el alquiler, vos le cambiás el precio del alquiler ahí mismo, lo tocas, y es la gracia de automatizarlo, eso en sí, para que la gente Claro. no esté grabado esto. Entonces, supongamos, me volvió a aumentar el alquiler 120.000. Fíjense cómo me varía este subtotal y este total, ¿sí? Pasamos de 116 a 156. ¿Sí? ¿Mm? Justamente la idea de usar estas planillas es que yo no tenga que estar haciendo los cálculos manuales, ¿sí? Hoy la tecnología y las aplicaciones y los programas me permiten a mí ser más eficientes y no estar tanto tiempo haciéndolo manual, ¿sí? Pero bueno, entonces, volviendo. Ahí. Tenemos los gastos, ya habíamos calculado los gastos directos, ¿se acuerdan? Con la materia prima y la mano de obra directa. Ya recién calculamos los costos indirectos, entonces vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Entonces yo tengo. Vamos a hacer los cálculos primero de la materia prima en sí. Digo, bueno, necesito 1 metro de watt, que está a 5 pesos, ¿sí? Para hacer una campera, que yo necesito 1 metro, me sale 5 pesos. Si yo necesito 4 camperas, necesito 4 metros. Entonces hago 4 por 5, me da 20. ¿Sí? Ahora, si yo hago 24 camperas, yo hago 1 por 24, 24 por 5, 120. De tela. Estamos acá produciendo camperas. Entonces, de tela necesito 1 metro. Está a 7 pesos. El costo de una campera de tela es 7 pesos. 4 camperas, 28. 24 camperas, 168. ¿Sí? 96, 672. Y trancas y cierres. Yo necesito un cierre y 4 trancas. Supongamos que vienen combos, entonces el combo me sale 10 pesos. ¿Sí? Para una campera, 10 pesos, para 440, para 24, 240 y para 96, 960. Acá claramente lo que estamos viendo es un costo directo. Fíjense que a medida que aumenta la producción, se me ve modificado. En cambio, el costo indirecto, por más que yo aumente la producción, el monto del alquiler va a ser el mismo. No se va a ver incrementado por mi cantidad de producción. ¿Sí? Bien. Ahora bien, vamos a calcular tiempo de mano de obra. A ver, ¿cuánto tiempo a mí me lleva hacer una campera? 2 horas, ¿sí? Me sale, yo le doy el valor de 8 pesos, ¿sí? En este caso son 16 pesos. 4 camperas, 8 horas, 8 por 8, 64. 24 camperas, necesito 48 horas. Recordemos que aparte de estas 48 horas, no es que son 48 horas de corrido, ¿no? Porque si no estarían 2 horas sin dormir. Entonces lo van a ir dividiendo, van a armar un plan de trabajo y van a dividir esas 48 horas en 6 días, por ejemplo, o en 4 días, ¿sí? Entonces vamos multiplicando. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí tenemos la materia prima, ¿sí? Y tenemos
a su vez la mano de obra. Fíjense que acá el costo de materia prima es de 22 pesos. Y el costo, por una campera, y el costo total de la mano de obra es de 16. Fíjense que acá no es ni la mitad ni es el doble. Quedó como ahí en el medio, quedó en un 70% aproximado. ¿Sí? 22 me sale la materia prima de una campera, 16 estoy cobrando de mano de obra. ¿Mm? Bien. Esto, mano de obra directa. Bien, vamos a los costos indirectos. Supongamos que yo hice todos los cálculos, estimé todos los cálculos y me sale que de costo indirecto estimado por una campera tengo un costo de 2 pesos con 89. ¿Sí? Por 4 camperas, 11,56. En este caso vemos que aumenta, pero ¿por qué? Porque para una campera necesito, por ejemplo, menos electricidad. ¿Sí? Voy a necesitar menos electricidad, menos maquinaria. ¿Se entiende? Capaz que para hacer 4 camperas o 24 camperas necesito de más cantidad de maquinaria. ¿Sí? Entonces, esto me permite a mí ya calcular el costo total. Entonces yo digo, por ejemplo, una campera tiene el costo total de este valor, ¿sí? En el cual yo sumo la materia prima, la mano de obra y el costo indirecto estimado, ¿sí? 4 camperas, 24 camperas y 96 camperas, ¿sí? A ver, si ustedes hicieran la cuenta, tendrían, podrían dividir, tienen, para saber cuál es el costo unitario, podrían dividir 981,36 dividido 24 camperas. Les va a dar, ¿cuánto les va a dar? 40,84. Exacto. 40,88, sí, sí. Sí, les va a dar este valor unitario, este costo unitario. ¿Sí? Si ustedes multiplican este costo unitario por 4 camperas, por 24 y por 96, si ustedes hicieron bien los cálculos, le tendría que dar aproximadamente eso. ¿Sí? Aproximadamente eso. ¿Por qué? Porque yo estoy prorrateando el costo indirecto. Prorrateando, ¿qué sería? Dividirlo, en este caso lo multiplico. Yo para tener este valor, 11,56, lo más probable es porque yo tuve un costo indirecto estimado que lo multiplico por las 4 camperas. ¿Sí? Sí. Y el costo indirecto estimado obviamente, es de la tabla que nosotros hacemos de los costos indirectos, pero es un porcentual de todo eso, no es todo, porque no podés cobrar todo en un producto, En sino que un producto, porcentual. exacto. ¿De cuánto más o menos se calcula que sea el porcentual? ¿Un 2%? ¿5%? No, por lo general lo dividís en un promedio de producción. Bien, bien. ¿Sí? Estimás cuánto va a ser tu producción y decís, bueno, mi producción para este mes creo yo que va a ser de 50 unidades, supongamos. Entonces tratás de dividirlo en estas 50 unidades. Claro, bien. Bien, bien, entiendo. ¿Sí? Perfecto. Por eso, si ustedes superan esas 50 unidades, lo más probable es que el costo unitario disminuya, Sí. porque se va a dividir en realidad en, no sé, en 80 unidades. Ujú. O sea que van a terminar ganando un poco más. Claro. ¿Sí?
Bien. Bien. Obviamente que tenemos costos que son más difíciles de identificar, por eso es necesario que nosotros podamos como tomarnos el tiempo de identificar qué es lo que yo necesito, sí o sí, para mi producción, para mi administración, para mi comercialización y para mi financiamiento. ¿Sí? Ahora bien, como yo les decía, hay muchos emprendimientos que están dentro del sistema familiar, dentro de la vivienda, ¿no? Creo que la mayoría se desarrolla dentro de la vivienda familiar y que no suelen alquilar en este momento un salón justamente para llevar a cabo el emprendimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Yo tendría que identificar qué consumo es de la vivienda y qué es lo que pertenece al consumo del emprendimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo llegar a hacer eso? Yo, en los casos de los consumos, puedo tomar, por ejemplo, la luz. Antes de hacer mi emprendimiento, ¿cuántas unidades en kilowatt yo consumía Exactamente. y cuántas consumo ahora, por ejemplo? En el caso de Internet, yo puedo dividir, es decir, 50% para la vivienda, 50% para el emprendimiento, lo que yo les había dicho anteriormente también, el alquiler. Yo puedo hacer 50 y 50 o puedo hacer 70-30, ¿sí? Eso lo van a ir ustedes evaluando y decir, bueno, ¿cuánto ocupo yo de los costos indirectos de alquilar? ¿Cuánto me ocupa a mí de mi vivienda habitacional mi emprendimiento? ¿Mm? Entonces, sobre todo para la luz, es recomendable tratar de encontrar alguna boleta en la cual yo tenía un consumo antes de tener mi emprendimiento. O si no la tengo, bueno, tratar de hacer un aproximado. Tratar de hacer un aproximado o tratar de buscar alguna boleta en la cual mi emprendimiento no estuvo tanto en funcionamiento como para tener un aproximado en porcentaje también. ¿Estamos? Bien. Vamos al concepto de depreciación, ¿les parece? Que yo les había dicho el valor de depreciación. Sí. Bien. Para calcular la depreciación, lo que nosotros hacemos es tomar el precio al cual nosotros compramos la maquinaria, la computadora, la imprenta, la máquina de coser, y por cuántos años creo yo que va a tener una vida útil. ¿Sí? Cada maquinaria es particular, cada emprendimiento tiene sus propias maquinarias, sus propias herramientas. Cada uno va a saber identificar por cuántos años ustedes pueden tener en este caso, su maquinaria, su herramienta. ¿Sí? Yo le decía a la clase pasada, yo tengo mi computadora que es mi herramienta de trabajo. Entonces, mi computadora ya va a tener casi 10 años, así que como que ya estaría más o menos como ya la debo haber terminado de depreciar, de hacerle esta depreciación, sí. Pero ¿qué pasó? Yo dije, bueno, no tengo el dinero quizás suficiente para poder afrontar un gasto de una magnitud para comprar otra computadora, pero sí puedo anexarle, por ejemplo, otras cuestiones. Sí. Entonces, ¿y qué hice? Compré un disco sólido. Y ese disco sólido hace que ande un poco más rápido, que tenga, que responda mejor, que las actualizaciones inicie rápido. Cuestiones que a mí me sirven, porque yo no podía estar esperando, no sé, 10 minutos para que mi computadora se prenda para dar una clase. ¿Entienden? Entonces, hay cuestiones que uno a veces tiene que evaluar. Ahora bien,
¿qué pasa con el valor de depreciación? Yo sé que más o menos la computadora tiene 10 años de vida útil aproximadamente. Cada uno de ustedes sabrá cuántos años de vida útil tendrá, ¿sí? ¿De qué depende? Justamente depende de la actualización, depende del uso, ¿sí? Hay maquinarias que tienen ciertas horas de uso. Entonces uno ya sabe que después de esas horas se va a terminar rompiendo, porque tiene una vida útil limitada. Entonces, en este caso, si una computadora sale 15.000 pesos, yo sé que en 2 años más quizás me tenga que volver a actualizar por una cuestión de que los programas que utilizo o las actualizaciones que necesitan mi software no se las van a los procesadores no van a ser suficientemente útiles. Yo digo, bueno, mi valor de depreciación es de 24 meses, ¿sí? Lo hacemos mensual. Yo lo puedo hacer primero, decir, 15.000 pesos dividido en 2 años y después el valor ese que me da, lo divido, perdón, por los 12 meses o puede hacer directamente dividido en, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí esto? Para justamente ir guardando cada mes ese valor. ¿Para qué? Para que al momento de yo hacer una inversión no me signifique un desembolso tan grande, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Por eso yo lo ponía en Mora, por eso yo lo pongo justamente los costos indirectos, acá, ¿se acuerdan? La depreciación de las máquinas. Sí. Porque en realidad es un costo, es un gasto que yo debería ir guardándolo. No es que yo lo anoto acá y digo, bueno, no, esos 50 pesos no sé dónde están. No, yo debería ir haciendo un ahorro que me permita a mí, llegado el momento, en 2 años, por lo menos, tener cierto monto de esa maquinaria. Después yo esa maquinaria la vendo, entonces, ¿qué hago? Con lo que ahorré, más lo que, más el precio al que lo vendo, me permite, exacto, me permite recuperar algo y me permite a mí pensar en comprar otra maquinaria. Digo maquinaria, pero pueden ser herramientas, licencias de programas, bueno, máquinas en el caso de sus emprendimientos, máquinas de coser. Cintia, ¿vos qué podés reconocer como... Una Y ahora brochadora, por ejemplo. mucho cariño a una máquina que viene hoy para hacer alfombras, que está genial, es una máquina con la que tejes, es como una bordadora. Ah, Vas bordando la alfombra y después le pones cola para que quede bien pegada el hilo o la lana, y después la recortás y queda muy linda, la verdad. Que es como bordar, yo también hago bordados, pero la verdad es que estar con aguja. claro. Y ahora, bueno, Y- una que acá me salía 45.000. La máquina para hacer los gorritos y para hacer las bufandas. Me salía 45.000. Me la compré en AliExpress y la terminé pagando con la aduana y otro impuesto más que me cobraron, 17.000. bien, bien. Y esa sería, también me compré una máquina para hacer cordones, pero esa me salía 7.000, la terminé pagando 2.500 allá en AliExpress. Mirá, qué bien. Y te la dejaron entrar por la aduana, sin problema. Sí, pensé que la más grande no me iban a dejar entrarla, pero sí me dejaron. Y la otra que es chiquita también. Bien. Y ahora estoy viendo si me compré un par de bastidores para hacer posavasos bordados, que también quedaron muy lindos.
Miro videos por ahí de emprendedores que se manejan con el tejido y trato también de hacer nuevas cosas para no aburrirme. Por ejemplo, me Muy compré bien. justo hace un montón, que nada que ver con mi emprendimiento. Es una máquina para poner botones. Pero bueno, Ah, lo compré porque hacía peluches, hacía de todo. Pero bueno, por ejemplo, también me sirve, pues, si para unas etiquetas en algún cartón, por ejemplo, le pongo un brochecito, o sea, un agujero, quedan muy bonitos y me sirve también. Pero bueno, la compré hace un montón. Son máquinas también, qué buen día. bien, bien, bien. Ahí Dani nos dice batidoras, discos de torta, placas para horno, etcétera. Exacto, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan identificar qué maquinarias usan y qué valor de depreciación tienen, justamente para generar este ahorro o este guardar dinero y que el día que ustedes tengan que hacer una reinversión, o sea, que tengan que volver a comprar esa maquinaria, lo pueden hacer sin ningún tipo de erogación grande, ¿no? Que ustedes tengan eso guardado más la venta de esa maquinaria y algún tipo de inversión algún tipo de financiamiento que les permita también alcanzar. Y ojo con esto, ojo con las vidas útiles de las maquinarias y equipos, porque es mejor parar un poco la producción y venderlo antes que se funda, se rompa y demás. Entonces, por eso es necesario que ustedes hagan este análisis de vida útil que tienen sus elementos de trabajo. ¿Sí? Sí. Ser conscientes, más que nada, claro, es verdad. Exacto, ¿sí? Bien, entonces teníamos, vamos a determinar cuánto es el precio de venta, ¿les parece? Bien, digamos, acá ya habíamos calculado el 40,89 el costo unitario, ¿sí? Entonces, el precio de venta va a ser el costo unitario más el porcentaje que yo quiera agregar, ¿sí? Y fíjense que acá yo hago bien, tengo bien en claro la distinción en los costos de la mano de obra y por otro lado, la utilidad que yo quiero tener, o la ganancia que yo quiero tener. No lo mezclo, no lo mezclo, ¿eh? Es por un lado cuánto vale la hora y por otro lado cuánto quiero obtener de ganancia, ¿sí? Entonces, en este caso, este ejemplo nos dice que quiere obtener el 20%, ¿sí? Mm, Más o menos hoy rondamos como en el 30%, ¿sí? sí, una consulta. Según Sí, había explicado en la anterior clase, acá no deberíamos sumar otra vez, o sea, sumar el costo del insumo una vez más, porque vos tenés el costo del insumo que ya es lo que estás utilizando, pero vos en esta venta tenés que recuperar el costo del insumo también, o sea, como muchas veces dicen, bueno, duplicar, es como el precio. Entonces, le vas a claro, poner sí. el costo, que por eso sentiría que falta ese 20 pesos, creo que eran, lo que costaba hacer una campera, por ejemplo. No, Más, no, 22 creo que era por ahí. no, o sea, 22 la materia prima, mano de Ah, claro, obra. la materia prima, porque la mano de obra no cuenta. Materia prima, que son mis insumos, eso yo debería sumarlos una vez más, No, porque ahí yo... creo que tenemos como confundido igual. Yo mm, les decía que la mano de obra, el tiempo de la mano de obra podía ser la duplicación de los insumos o la mitad de la materia prima o insumos, ¿sí? Y por otro lado, estos serían costos, ¿sí? Estos son sí, costos. Y por otro lado, yo tengo la ganancia que yo quiero tener. Pasa que hay veces que coincide justo la mano de obra que yo le doy más el 20 o el 30% coincide justamente con la materia prima. Vos fíjate que si yo acá a estos 16 le sumo los 8, sí, tenemos decisiones. los
20%. Me quedo ahí. Más, Voy a borrarlo. 19,2 te da. Claro, y me da casi muy parecido a duplicar la materia prima. Por eso muchos dicen, como que duplicás la materia prima y como que ya tenés casi el mismo precio. Pero Sí. ¿qué pasa? Si ustedes lo tienen que presentar como proyecto, no pueden decir, esto duplico la materia prima, mi precio, me venta. Ajá. No, claro, yo pensaba por la cuestión, por ejemplo, yo compré una materia prima, yo en la venta de esta misma materia prima, ya de base recupero lo que me costó conseguir esta materia prima como para obtener nuevamente una. Pero Ujú. veo, ahora entendiendo esto es distinto, bien, Sí. bien. Mora, ¿sí? Entonces, por eso, por un lado yo tengo la hora, la mano de obra es por hora, y después yo le agrego un porcentaje de ganancia. En este caso, ustedes, como son los emprendedores y son dueños y no tienen empleados, ese costo de mano de obra le significa una ganancia en realidad, porque es plata que le queda a ustedes, ¿sí? No es que se la están pagando a algún empleado. Sí. Bien, ahora, ¿cómo venimos con la parte de porcentajes? Ahí les voy a mostrar en... Sí, Nosotros cuando presentemos el proyecto, sí. tenemos que darte una tabla de valores de, por ejemplo, de algún trabajo que hicimos. Presentártelo también con números en el sentido de que cuánto gasté más encima, cuánto le saqué de ganancia por hora de mi trabajo y cuál fue el precio final. Sí, me parece que sí. A mí no me lo, o sea, a mí no me lo tienen que presentar, sino creo que es como a la subse clase, ¿sí? Pero sería esa la idea como para que Hola, ellos... Sí, Ay, hola. hola, ¿qué tal? Hola. Flor les habla. Sí, el formulario Claro. lo tiene que presentar a nosotros y tiene que ser evaluado por 380, no se puede pasar de ese monto. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Se entendió? De 380. Más o menos. No, 380. El presupuesto que nosotros presentamos como proyecto no tiene que superar el monto de 380. Bien. Esos costos Exacto. nosotros los El marcamos en ministerio le va a maquinaria. financiar solamente 380, que serían insumos y maquinarias. Perfecto. Bueno, Recuerden que el proyecto no financia lo que es alquileres ni nada de esas cosas, ¿sí? Pero son como más los costos Solamente insumos y maquinarias. Y por ahí, si quieren hacer algún tipo de remodelación, mientras sea pequeña, también se puede pedir. ¿Bien? Dale. Ujú. O sea que sería más que nada la materia prima que usamos para realizar el proyecto. Exactamente, sí, sí. Eso más los Hay que costos tener directos. presupuesto donde compraríamos las telas, las máquinas, ¿tendrá un presupuesto o es lo que hacemos nosotros lo que queremos? Perdón, no entendí nada yo. Sí, se entrecortó, Dilia. No sé si será con tu conexión. ¿Ya? A ver. El presupuesto, ¿está? Algo, sí, el presupuesto. Perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, ahora sí. Que si nosotros tenemos que preparar lo que nosotros necesitamos para el emprendimiento. Hay que presentar hojas de presupuesto de las casas donde vamos a comprar, o es a los precios que nosotros averiguamos, hacemos un resumen en una hoja y eso presentamos. Sí, tienen que pedirle el presupuesto a la persona que le va a vender las cosas, o lo que pueden hacer y que muchos están haciendo es sacarle captura a los de Mercado Libre. Como no todos te Ajá. van a dar presupuestos,
también se puede presentar así, y lo que tienen que contemplar es que cuando pidan por Mercado Libre, el vendedor les ponga la factura consumidor final y también les agregue el envío, si en algunos casos que les cobre, para que el financiamiento les pueda cubrir ese envío también. Ah, bien. Ajá. Bien, bien. No sé si se entendió. No me quedó claro porque por Mercado Libre no dan información si uno no compra. Solamente es, es lo que aparece en la página, el costo Claro, de lo que puedes envío. hacer es sacar la captura de la máquina que vas a comprar. También puedes Ajá. presentar así, como vos me decís, porque viste que no todos te van a dar el presupuesto, también puedes hacer el No. papelito y lo podemos presentar. No todos quieren hacer, porque es un tiempo de ellos y no quieren perder tiempo. No son. También tiempo de inflación. También ¿Cómo? cambia el precio de. También es tiempo de inflación. Claro, también dan un presupuesto y que cuando salga el proyecto tal vez no sean los costos los que Claro, averiguamos. sí, la verdad que Ese sí, pasa seguido eso también. Pero bueno, lo que nos dicen a nosotros y nos exigen es que el monto a financiar sea de 380 y no lo supere. Ajá. Bueno. Claro. Bien. Igual como hacer las telas, no sé, hay telas que se venden por metros, pero nosotros podemos hacer la captura del precio que sale y después en realidad hacer el cálculo de cuánto compraríamos, no sé. El metro de tela Claro. sale 2.000 y yo por ahí necesito 20 metros de tela y lo pongo aparte, en un detalle. Claro, en ese presupuesto exactamente. que pide. Ajá, bárbaro. Flor, te hago una consulta. Gracias por ir contestando las dudas de los chicos. Te hago una consulta. ¿Ellos van a tener que llenar el formulario, el Excel, o con que te presenten los costos y el estimado de costos y demás está bien y ustedes generan? Por lo general el formulario es personal y lo tienen que hacer cada uno. Nosotros no los podemos ayudar a hacer o sea, no le podemos hacer el formulario. Lo que podemos hacer es el acompañamiento nomás. Pero Bien. el proyecto en sí, que se va a presentar, sí, lo tienen que hacer ellos. Bien, perfecto. Y es el que está en el campus, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí, yo para que se vayan interiorizando los chicos, ustedes cuando entran al campus van a ver que hay un formulario de presentación, se llama, que es un Excel, y ahí ustedes van a tener que ir completando de ese formulario, el que estamos hablando ahora con Flor. Ustedes ahí van a tener que ir completando ciertos datos, ¿sí? Bien, entonces, les decía cómo veníamos con los porcentajes, si sabían sacar porcentajes o si por ahí hacemos un repasito breve acá y les muestro. Bien, nosotros cuando hablamos de porcentaje estamos tratando de hacer un cálculo que si yo lo hago en Excel, puedo decir, a ver, supongamos que yo tengo 150 de costos totales, ¿no? Y sobre esto quiero aplicar un 30% de ganancia. Lo que yo puedo hacer es, a estos 150 lo puedo multiplicar por 0,3 más 150, ¿sí? Y me va a dar 195. Entonces vamos de nuevo. 150 es el costo total unitario, ¿sí? Lo multiplico por el porcentaje de ganancia que yo quiero obtener, 20%, 30%, 0,30, ¿sí? O 0,20, más le vuelvo a sumar esos 150, porque si yo tuviese esa multiplicación me está diciendo que el 30% equivale a 45 pesos. Entonces yo hago 150 más 45 me da 195. ¿Sí? O directamente lo que puedo hacer es
tengo el precio de los costos totales unitarios. Cada unidad me cuesta 150 por 1,30. Ahí directamente no tengo que sumar ni nada. 1, el porcentaje que quiera. Fíjense que me da 195 igual, ¿sí? Es una manera más corta. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por el entero, ¿sí? O si yo quiero ganar el 20%, hago 150 por 1,20 y me da 180, ¿sí? ¿Estamos? Esto más o menos. Pero también lo puedes hacer en la calculadora del celu. Sí, también. Sí. Sí. A ver, voy a tratar de compartir la calculadora de la compu. La calculadora, puede ser una calculadora del celu, de la compu. Y acá yo tengo, decíamos, 150 dijimos el costo total unitario por, yo le quiero sacar el 30%, 1,30, 195. ¿Sí? Ese es el camino más fácil. ¿Por qué le agrego 1? Porque yo al porcentaje después le tengo que agregar la unidad. Si no, estaría sacando el porcentaje solo. 150 por 0,30 me da 45. Esa es la ganancia que yo tendría. Más 150, 195 es el precio de venta. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí. Bien. Nunca está de más repasar los porcentajes. Bueno, y ahí entonces yo ya tendría mi precio de venta. ¿Sí? Ahora bien, yo ya tengo un precio de venta y tengo ciertos costos, ¿sí? Ahora yo tengo que definir un punto de equilibrio. Desde que comenzamos por ahí los encuentros, yo les decía, siempre es necesario saber cuál es el punto de equilibrio en el cual yo no tengo ganancias ni tengo pérdidas, y que a mí me permite quedar igualado, ¿sí? El punto de equilibrio puede ser interpretado también como que mis ingresos totales son igual a mis costos totales. Y que de ahí en adelante yo tengo ganancias y de ahí hacia abajo yo tengo pérdidas. ¿Sí? Entonces, en el punto de equilibrio es cuando la ganancia es igual a 0. O sea, en realidad no tengo ganancias y no tengo pérdidas. ¿Sí? ¿Por qué necesito saber yo cuál es mi punto de equilibrio? Justamente porque va a ser el punto a partir del cual mis ventas, exactamente, mis ventas tienen que mantenerse ahí y en todo caso aumentar, así yo obtener ganancias, pero no disminuir, porque entonces mi emprendimiento estaría entrando en pérdida, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo puedo determinar yo mi punto de equilibrio? ¿Sí? Entonces, tenemos que tratar de, con este ejemplo. ¿Sí? Bien. Recuerden que los costos variables son los costos que van a ir la producción y que van a ir modificándose a medida que yo aumente mi producción. Entonces, en una producción de tortas fritas, supongamos, en emprendimiento, Ricuras Tortas, calculé que mi precio de venta es de 100 pesos, ¿sí? Ahora bien, mi precio de venta por docenas, ¿tá? Ahora bien, yo tengo todos estos costos variables y todos estos costos fijos mensuales, ¿sí? Ahí está. Y yo digo, bueno, el total de gastos fijos
total de gastos tengo 1.270 de gastos fijos, ¿sí? Bien. Y acá yo estoy calculando, si yo tengo el precio de venta, que es de 100 pesos, estoy calculando también cuánto me representa a mí los costos variables. Me representan en este caso 55%. ¿Por qué 55%? ¿Saben qué? Yo tengo un precio de venta y tengo costos variables, que dijimos, van a ir variando a medida que aumente mi producción, ¿sí? ¿Cuánto representa a mí? Justo este es un valor redondo, y me dice que de estos 100 pesos yo estoy teniendo 55 pesos de costos variables, ¿sí? En porcentaje eso me representa justamente el 55%, ¿tá? O sea que el 55% de esos 100 pesos yo los tengo comprometidos para los costos variables. Después, dependiendo cuántas docenas yo tenga, voy a hacer una división de los costos fijos, ¿sí? De los gastos fijos, de estos 1.270. Ahora bien, ¿cómo sé yo qué cantidades mínimas tengo que vender? ¿Sí? Entonces, esto es por fórmula, básicamente. Bien. Vamos por yo las cantidades de ventas lo puedo hacer de esta manera. Se me pierde a veces. Q representa cantidades. CF representa costos fijos. Precio de P es el precio de venta. Y por último, tenemos los costos variables, ¿sí? Entonces yo, sabiendo estos números, yo puedo decir cuántas docenas de tortas fritas necesito para encontrar mi punto de equilibrio, ¿sí? En este caso, yo le digo, bueno, los costos fijos son de 3.500 pesos, ¿sí? Toda la sumatoria de costos fijos a mí me remite que tengo un costo fijo de 3.500 pesos. El precio de venta es de 100 pesos y los costos variables unitarios representan 55 pesos, ¿sí? Entonces mi incógnita son las cantidades. Entonces digo, bueno, 3.500 dividido 100 menos 55, guárdenme un segundito que se me está quedando sin batería justo. 2 segundos. Bien, disculpen. Ahí estamos. Entonces, yo les decía, Q es mi incógnita. Yo tengo que saber sí o sí dónde estoy parada, porque puede que esté incurriendo en pérdidas y no me esté dando cuenta. Entonces es necesario saber
3.500 dividido 45, porque primero hago la resta, me va a dar 28 unidades, o sea, 28 docenas. Es decir, que yo necesito vender sí o sí 28 docenas para no tener ni gastos ni pérdidas. 28 docenas en las cuales yo cubro todos los gastos fijos, costos fijos, y cubro los gastos de producción variable, ¿sí? Ahora bien, a partir de la docena 29, yo ya voy a tener ganancias, ¿sí? Si yo vendo 27 unidades, voy a tener pérdidas. ¿Tá? No me da el 28 unidades la cuenta. A ver. Me da 77 periódico. O sea, 77,7 periódico. Pero bueno, no sé si. 3.500 dividido 45 me da. Bueno, Es verdad, no sé qué habrá pasado, pero sí, no algo importa. falló. Pero así es la cuenta. Está potente igual, Igual, 77 ¿son unidades. unidades o docenas? Eso no entendí. La unidad es la docena acá. Claro, Ah, la unidad, acá es la sí, docena. Ah, está. claro, exacto. Sí. Por eso, cada emprendimiento tendrá un tipo de unidad. Capaz que dice, mi unidad está compuesta por 10. Pero en realidad es una unidad porque vos vendés, en este caso, la unidad de 10. ¿Se entiende? O sea, No, me ya quedé con sé el lo tema que. de la ropa y este es de torta frita, ¿no? Claro, exacto, Claro. exacto, sí, sí. Este era un ejemplo de ricuras tortas. Claro, lo que pasó en realidad es que no sé por qué quedó 3.500. En realidad el valor es este. Eran 1.200 me parece. Sí, si ustedes 1.200 hacen 1.270, exacto, acá. dividido Ahora sí, 45. Ahí sí, 28,22. ahí Bien, sí, bien, bien. exacto. Bien. Quedó, se colgó un número que nadie. Ahí sí, ¿sí? Costos totales fijos dividido precio de venta menos los costos variables. Y entonces por eso es muy importante que ustedes distingan costos fijos, costos variables. ¿Estamos? Y entonces a partir de la unidad 29, la empresa empieza a tener beneficios o ganancias. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros conozcamos el punto de equilibrio? Porque capaz que en realidad estamos vendiendo menos, que no estamos alcanzando a cubrir todo, ¿sí? Por eso es necesario, cuando yo tengo un emprendimiento, tratar de ser lo más prolijo posible y lo más claro posible en cuanto a lo que son cuestiones numéricas, cuestiones económicas, financieras, y que no se mezcle con mis gastos personales, ¿sí? Que eso suele suceder bastante. ¿Está? Bien. Y acá, supongamos, un aumento del precio, por ejemplo, de 100 pesos a 110, voy a necesitar, fíjense, menos de docenas de tortas. ¿Vieron? Necesito menos. En el caso de que yo disminuya mi precio de venta, voy a necesitar más, vender más, ¿sí? Para entrar en un punto de equilibrio. Fíjense que yo a 100 pesos necesitaba 28. Si yo aumento a 110, necesito 23. Si yo, en vez de 100 pesos, la vendo a 95, necesito 31,75, 32. Ya necesito más. ¿Está? Entonces, el precio de venta también a mí me determina dónde voy a tener mi punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por eso necesito hacer esta triangulación de costos fijos, costo variable y precio de venta.
Dilia, ¿tenías alguna consulta? No, pero se me ocurre que ahora con el tema de inflación es que a veces uno tiene que aumentar el precio para empatar el tema de la inflación. Claro, Es como que a veces se tiene que aumentar, ahora se tiene que aumentar, generalmente los comercios aumentan los productos por el tema de que lo corre la inflación claro, exacto, y tienen que exacto, seguir elaborando la misma cantidad. exacto. Sí. El tema de la inflación, lo que pasa es que por ahí la producción se realiza. A ver, lo que pasa con la inflación es que, como ya se sabe que hay inflación, entonces se genera un aumento de precios antes de que se genere la inflación. Entonces la gente aumenta el precio de venta, pero sobre los costos que adquirió los productos de la materia prima y los insumos, en realidad lo adquirió a un precio antes de que suceda la inflación. Entonces, como que ahí lo que hace es como que tu plata valga más al momento de vender el Toma producto. ventaja. Es lo que me pasa a mí. Exacto, Yo tengo bastante stock de cuestión de cosas. Por ejemplo, tengo insumos de posavasos, que son estos, por ejemplo, posavasos para sublimar, que bueno, en su momento compré 200 y el costo eran de, yo qué sé, 12 pesos cada uno. Y hoy día ponerle están 20 pesos, yo le saqué 8 pesos de diferencia, pero si yo, claro, yo veo la página, hoy salen 20 pesos, por ejemplo, cada uno. Entonces ahí hay una diferencia, bueno, por cuestiones de inflación claro, también. exacto, exacto, ¿sí? Bueno, en el caso de que bajen, por ejemplo, eh, que bajen los costos variables y yo bajé mi precio, bueno, también necesitaría, en vez de 32 tortas casi, necesitaría 30. Y como que hay que ir jugando y hay que ir viendo con esto, ¿sí? Hay que tratar de ver realmente cuántos son los costos fijos, los variables y el precio de venta, ¿sí? Entonces, para esto, ustedes van a tener que hacer la ejercitación que está en el campus, que se llama Ejercicios Módulo 2. Ejercicios Módulo 2, ¿sí? Es muy importante que hagan esta ejercitación, sobre todo para lo que se viene a futuro con el tema de la presentación del proyecto, ¿sí? Si tienen dudas o consultas, la semana que viene obviamente lo vemos, pero para que tengan una idea, es esta ejercitación, ¿sí? La que dice, tengo una computadora que me salió 2.500 y tiene una vida útil de 6 años. ¿Cuál es el valor de amortización de esta maquinaria? Mensual, obviamente, ¿no? Y esto, tratar de calcular el punto de equilibrio de nuestro emprendimiento, ¿sí? Tratar de ver cuáles son los costos fijos, cuál es el costo variable total, ¿sí? O costo de mercadería vendida. En este caso háganlo por el costo variable total. El costo de mercadería vendida es cuando por ahí tengo solamente la mercadería y le hago el insumo, la materia prima, le hago una remodelación y inmediatamente la saco a la venta. Pero en el caso de ustedes todos tienen un proceso, tienen varios procesos, ¿sí? Y los ingresos por venta. Si ustedes tienen, y ahí ustedes van a tener que detallar, no sé, si yo tengo tortas a tal precio, si yo tengo tartas a tal precio, ¿sí? Hagan un detalle aproximadamente de cuánto es su ingreso por venta teniendo en cuenta los distintos productos que ofrece, ¿sí? Al valor de hoy o de la semana que viene. ¿Está? Entonces calculan sus costos fijos, calculan sus costos variables. Ahí también los costos variables, si quieren, pueden hacer una separación. Bueno,
para mi producto 1, que son tazas, tengo tal costo variable. Para mi producto 2, que son stickers, tantos costos variables. Y después hacen toda una sumatoria. ¿Sí? Y después los ingresos por venta. ¿Está? De todas maneras, en el campus recuerden que tienen toda esta presentación al alcance para guiarse. ¿Sí? De apoyo. ¿Está? Pero bueno, esta ejercitación me interesa mucho que ustedes la hagan y que se tomen el tiempo necesario, ¿sí? Más que nada para lo que viene después. ¿Estamos? Sí, ¿te puedo hacer una preguntita, una duda que me Sí, quedó? sí, Lo que decís de ingresos por ventas, sí, que estaba ahí en la ejercitación, sí, ¿en ahí qué lo ponemos. parte de la fórmula estaría? Porque No, el ingreso por venta, perdón, capaz que no lo dije tampoco. El ingreso por venta es el precio de venta por las cantidades vendidas. Entonces, si yo tengo, supongamos, voy a abrir un Excel. Acá. Entonces, supongamos que yo tengo un producto 1. Mi producto 1 vale para mí, o sea, tiene un precio de venta de 1.500. ¿Sí? Y vendí las cantidades vendidas son de 5 unidades. Tengo mi producto 2 que equivale a 800 y vendí 3 de esos. Entonces yo después hago el precio de venta por las cantidades vendidas de cada uno, 800 por 3, y después sumo los 7.500 más los 2.400. ¿Sí? Acá le vamos a poner precio de venta. ¿Sí? ¿Está? bien, Entonces, sí, ahí se entendió. sí, perdón, que a veces se me pasó ese detalle que no es detalle. Disculpe. Entonces, ustedes hagan, dependiendo de la cantidad de productos que tienen, cuál es el precio de venta y cuáles son las cantidades que tienen vendidas. Pueden hacer el recorte, como ya estamos a fin de abril, pueden hacer el recorte todo de abril directamente, para que les sea más fácil. Y así ustedes tienen un control. Y después, si se animan, también pueden ir viendo si pueden calcular el punto de equilibrio y pueden ver si realmente las cantidades que han vendido superan ese punto de equilibrio. Y si están teniendo ganancias. ¿Está? Bien. ¿Qué otra duda, qué otra consulta? Cuando termine el curso, ¿ya no vamos a poder ingresar a la información del campus? Como para seguir estudiando, seguir practicando. Desconozco al respecto. Eso lo maneja el instituto. Si quieren, les averiguo, les pregunto. Y bueno, después le comentaré. Claro, porque después en la práctica es como que ahí más vamos a Claro. saber manejarlo y necesitar más información para... Ujú. Sí, lo que pueden aprenderlo. hacer de última es alguno de ustedes que lo baje a su celular y que lo compartan en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí ya a ustedes les puede quedar Ujú. en su celular. Bueno, Sí, eso pueden hacer. Así que bueno, chicos, nada, si hay dudas o consultas, igual la semana que viene seguimos con esto, ¿sí? No se preocupen. Bueno, Bien. muchas gracias. Manos a la obra. Así que tengan linda semana. Nos Gracias. vemos. gracias. Gracias, igualmente. Chao, chao. Gracias. Chao.